porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quisiera que pensaras en la persona más mala que conoces. Yo, dice uno por ahí, muy bien. No se me había ocurrido, sí, tiene razón. Alguien que por ningún motivo tú te imaginas que podría asistir a una iglesia. Ahora piensa en un personaje perverso y malvado de la historia. Quizás se te viene a la mente el famoso Adolf Hitler o Stalin, responsables de millones de muertes en sus épocas, íconos de la maldad. O quizás piensas en dictadores o en famosos asesinos en serie que estremecieron sus comunidades en su debido tiempo. La pregunta que yo quiero hacer es esta: ¿podrían ellos haberse arrepentido y entrar al cielo? Hago otra pregunta. ¿Cree usted que habrá alguna persona demasiado mala, pecadora, prisionera de vicios, que no pueda ser perdonada por Dios y rescatada de sus pecados? Los que somos creyentes debemos reconocer que a veces dudamos de la respuesta. En la teoría no, en la práctica sí. Dudamos de que el Señor pueda transformar a tal o cual persona. Siempre pensamos por ahí, no, ese es un caso imposible. Es que toda su vida ha vivido así. Toda su vida ha estado en sus vicios, toda su vida esto, toda su vida aquello, nunca podría cambiar. Yo sé, hermanos, todos hemos pensado eso de alguien, olvidando que Dios nos perdonó a nosotros. Todos dudamos y decimos, no, él, no, ella, nunca podrían venir a Cristo en arrepentimiento y fe. O quizás alguno pensará de sí mismo o pensó de sí mismo, no, yo nunca podría cambiar. Es muy profundo mi mal, nunca he podido salir de él. He intentado, pero no creo que pueda. Y ahí sí que tienes razón. Tú jamás podrás cambiar. Pero esta mañana yo quiero decirnos, recordarnos algo. Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La razón es porque Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y todo Él lo puede hacer y a Él nada lo puede detener. Uno de esos casos imposibles es Zaqueo, el recaudador de impuestos. Un pecador, avaro, estafador, traicionero de su nación, amante del dinero, cuya salvación era considerada posible solamente si un camello pudiese pasar por el ojo de una aguja. Pero quiero recordar en esta mañana que nadie es demasiado malo para ser salvo. Quiero recordarnos en esta mañana, por si lo habíamos olvidado, que ningún ser humano está fuera del alcance del Señor, por pecador que sea. Es la idea principal de este sermón. Quisiera que no quedara duda al respecto. Todo pecador, no importa lo perdido que esté en sus pecados, nunca está afuera del alcance del Señor. Nunca estará suficientemente escondido en sus faltas para que Jesús no lo pueda encontrar y salvar.
No hay pecado, no hay vicio, no hay situación, no hay absolutamente nada que imposibilite a Jesús encontrar y alcanzar a uno de los perdidos. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser encontrado por Cristo? ¿Por qué el hombre necesita recibir salvación? ¿Por qué el hombre necesita arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo? Porque así como veían a Zaqueo como pecador, Dios también nos ve a nosotros como malvados pecadores. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, nosotros, los que hemos creído ya antes de conocerle, al pecar deliberadamente contra Él, éramos sus enemigos. Éramos rebeldes, porque a cada cosa que Él decía, nosotros hacíamos lo contrario. Es por esa razón que necesitamos que Dios nos perdone, porque si Él no nos perdona, seguimos siendo sus enemigos. Y nadie quiere ser enemigo de Dios. O por lo menos nadie en su sano juicio quisiera ser enemigo de Dios. Es por esa razón que necesitamos que nos perdone y que ya no nos vea como sus rebeldes enemigos, sino que por medio de creer en Cristo ahora pasamos de enemigos a hijos. Ese es el Evangelio, es impresionante. Además, ¿por qué necesitamos ser encontrados por Cristo y recibir su salvación? Porque la vida sin Él es un desastre, punto. Amigo, hermano, la vida sin Cristo es un sinsentido y la eternidad también. Porque solo conociendo a Cristo y entregando nuestras vidas a Él, es que la vida realmente tiene sentido. Porque amarlo a Él y vivir por Él es lo que le da sentido a la vida. Solo en Él se puede amar la vida. El hombre necesita el perdón de sus pecados y solo Cristo puede hacer eso una realidad. Pero repito, ningún ser humano está fuera del alcance del Señor, por muy pecador que sea y sin importar el lugar donde Él se encuentre. El ejemplo lo tenemos en el pasaje del día de hoy, en Zaqueo, en este relato. Y vamos ahí, a Lucas 19, por favor. Lucas 19, 1. Dice así: habiendo entrado Jesús a Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo adelante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Y este es nuestro verso: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este último verso es la razón por la que nadie está fuera del alcance de la vida eterna. Porque este Hijo de Hombre, Jesús el Salvador, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la razón, porque Jesús ha venido a buscar y salvar y nadie se lo va a impedir. Quisiera que reflexionáramos en 3 breves puntos y que tienen que ver con que Él, en primer lugar,
Jesús ha venido. ¿Qué quiere decir esa pequeña frase? Es que Jesús descendió del cielo para venir aquí y buscar y salvar a los perdidos. Vamos a meditar entonces en que Él ha venido brevemente. Pero antes de eso, quiero que pensemos un poco para tener más contexto aún en quién es Zaqueo. Bueno, el texto decía que era un rico, que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, si ya los recaudadores de impuestos en ese tiempo del relato bíblico eran odiados, imagínense el jefe de los que son más odiados. Zaqueo era el jefe de los que recaudaban impuestos. Era odiado porque era considerado como un traidor de los de su propia nación, porque se había aliado con Roma para cobrarle impuestos a los judíos. Y de paso él se hacía rico cobrando impuestos de más. Y un dato importante que es que esto está en el capítulo ya 18 y lo veíamos la semana pasada, es que antes Jesús mismo había dicho que era muy difícil que un pecador amante de las riquezas pudiera arrepentirse de sus pecados y seguirlo a Él. Y ahí es donde viene esta imagen muy conocida por muchas personas, que cuando un camello lograra pasar por el ojo de una aguja, entonces un amante de las riquezas podría ser salvo. Pero dijimos que ningún hombre está fuera del alcance del Señor. Por pecador que sea, porque Jesús ha venido. Él ha venido, el Hijo del Hombre ha venido. Y respecto a esto de que ha venido, Spurgeon dice, Dios ha venido, es lo mismo que decir que el Dios de los cielos se hizo hombre y habitó con nosotros en la tierra. Amén. ¿Lo entendemos? ¿O estamos tan acostumbrados a ese lenguaje que no somos capaces de meditarlo ni por un segundo? Pero Jesús ha venido. ¿Cuán grande es este hecho? Ustedes han pensado a menudo al respecto, estoy citando a Spurgeon, pero ¿han hecho que su mente penetre en el propio corazón del asunto? ¿Que Dios ha visitado realmente este mundo en forma humana? ¿Que aquel ante quien los ángeles se inclinan ha estado aquí realmente a semejanza nuestra, alimentando a hambrientos, a muchedumbres en Palestina, sanando enfermos y resucitando a sus muertos? Yo no sé cuál pudiera ser la peculiar jactancia de otros planetas, pero esta pobre estrella no puede ser superada, pues el Creador ha estado pisando este mundo. La encarnación de Cristo es un prodigio de prodigios, pero no pertenece al reino de la imaginación y ni siquiera al de la expectación, pues ha sido contemplada por ojos mortales, porque el Hijo del Hombre ha venido. Hermano, amigo, ¿qué milagro más grande que este para que tu fe sea afirmada o para que creas? No estamos hablando de algo que podría llegar a pasar. No les estamos diciendo, miren, si sucede tal cosa, ustedes podrían llegar a creer. Si sucede este milagro en sus vidas, ustedes deberían rendirse a Cristo. El milagro de milagros ha ocurrido. El milagro de milagros ha sido realizado. El Hijo Altísimo ha estado aquí. Desde Belén hasta el Calvario ha recorrido la peregrinación de su vida. 30 años más o menos Dios habitó entre nosotros, se hizo humano para hacer posible la reconciliación y el perdón de nuestros pecados.
oh extraordinaria alegría. Digamos más bien, oh panal, y sigo con Spurgeon, incomparable de perfectas dulzuras, pues mil deleites se ocultan en la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios abra nuestros ojos a esta tremenda realidad. Su Hijo ha venido y lo ha hecho para buscar y para salvar lo que se había perdido. El segundo punto es, ¿a qué ha venido? Él vino. Ok. ¿A qué ha venido? A buscar y a salvar. Dice el verso 3 al 7. Hoy me perdí. Aquí. Perdón, el segundo punto es ¿a qué ha venido a buscar y a salvar? Estaba este Zaqueo que era rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corrió, se adelantó, se subió a un árbol para así poder ver a Jesús. O sea, su estatura y la multitud eran un impedimento para que eso ocurriera, para que él pudiese ver a Jesús. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban y decían, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Jesús se saltó la dificultad de la multitud, se saltó la dificultad de las críticas, de las murmuraciones de sus oponentes, como este que dice ser el Hijo del Hombre, el Maestro, el Rabino, va a estar con pecadores. No importó que fuese pequeño y que estuviera arriba de un árbol, no importó la multitud, Jesús hizo todo para buscarlo y para salvarlo. Cuando Jesús llegó a un lugar, miró arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Eso es maravilloso, mira, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y si Jesús tiene algo que debe hacer, lo va a hacer. Qué hermosa escena, qué cariño. El dueño del universo y de todo lo que hay miró hacia arriba. Imagínatelo, por favor. Realmente Jesús es la persona más importante que ha pisado este planeta. Recuerda, de Él se dice que Él sustenta, sostiene y da vida a todo lo que tiene vida. ¿Qué más ocupado que Él? ¿Qué más importante que Él? Aún así, Él decidió pasar por Jericó en busca de un pequeño gran pecador. Y dice el texto, y por eso le puse que es algo muy cariñoso para mí, puedo estar equivocado. Pero él miró hacia arriba, es decir, él puso su mirada, centró su atención en un pequeño hombre, pero en un inmenso pecador. Lo santo prestó atención a lo corrupto, quienes todo le puso su amorosa vista y atención a nada. Y no solo eso, lo llama por su nombre. Algo que solo Dios puede hacer, conocer a la perfección a alguien que nunca había visto. Y por si eso fuera poco, ese Jesús se autoinvitó. Hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo
quedarme contigo, Zaqueo. En otras palabras, y lo que el relato nos está diciendo es: hoy te voy a salvar, Zaqueo. Hoy debo quedarme en tu casa, porque la salvación ha venido a tu casa, porque yo soy la salvación. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En las Escrituras encontramos varias cosas que podríamos considerarlas como las que Cristo vino a hacer. Él vino a servir. Él vino no a ser servido. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Vino a obedecer. Él vino a ser ejemplo. Él vino a tener compasión. En ese venir a esas cosas alimentó a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Vino además a vencer la muerte, al pecado, a Satanás, a sanar, a hacer milagros, a glorificar al Padre. Sí, la gloria a Dios por todas ellas, pero esto que nos entrega el texto es algo que nos llega directamente al corazón, porque es algo que tiene que ver exclusivamente con nosotros. Él vino a buscar y a salvar. La salvación de los hombres, dice Spurgeon en uno de sus sermones, fue el trofeo de la carrera de su vida. Para esto se ciñó sus lomos y venció a todos los adversarios. La salvación de los perdidos fue el gozo puesto delante de él, por cuya causa sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús, es decir, Dios mismo, el creador de todo, de quien se dice que en Él está la vida, fue el mismo que se propuso en su corazón ponerse un atuendo de pastor para ir por valles y collados de este mundo oscuro, con su vara, con su cayado, buscando sus ovejas perdidas y dispersas, a sus ovejas extraviadas, y caminó llamándolas por su nombre, gritando su nombre, diciéndole: ovejas, ¿dónde están? Vuelvan donde su pastor. Vuelvan donde el dueño de sus almas. Dejen su extravío y vengan a mí, sacándolas de quebradas, de lodos, de zarzas, de hoyos, de peligros, heridas, lastimadas, sucias y hambrientas. Por todos esos lugares anduvo el pastor de nuestras almas para llamarnos y decirnos: ven, ven. Y respetuosamente quiero decir que es precisamente lo que Cristo está haciendo hoy en este lugar. Él está pasando por aquí, Él te está mirando, te está llamando que bajes de ese lugar en el que te encuentras y lo recibas en tu casa. Él te ha buscado y quiere salvarte. Es maravilloso que sea así, porque nadie puede buscarlo a Él. Una oveja en un hoyo solo puede gritar. Es el pastor de la oveja el que puede ir a salvarla. Es maravilloso que Él tenga que buscarnos, porque si eso dependiera de nosotros, abandonamos esa empresa al segundo día. Él ha venido a buscar. Es su soberana iniciativa el recorrer el mundo buscando sus ovejas. Es su soberana iniciativa que Él te haya encontrado, hermano. Es su soberana iniciativa que Él te esté buscando, amigo. Reconoce tu perdición y oye su dulce voz. Mira esta preciosa imagen. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores
para oírle. ¿Se da cuenta del grupo de personas? Publicanos, que era Zaqueo, era el jefe de los publicanos, y pecadores es como decir lo mismo. Y también los fariseos y los escribas, que estos se dedicaban a lo suyo, que era murmurar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús, como siempre, les refirió una parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Más gozo, en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es precisamente Jesús hablando de Él mismo. Él ha dejado su gloria en el cielo y ha venido a habitar con hombres y mujeres corruptos para morir por ellos y rescatarlos de su perdición. ¿A quién vino a buscar y a salvar? A lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Es decir, a Zaqueo y a personas como él. Perdidas en sus pecados. En el caso de Zaqueo, el amor al dinero era su Dios. El estafar, el enriquecerse injustamente era su perdición. Y Jesús dice que Él ha venido a personas como Zaqueo, que reconocen que no pueden salvarse a sí mismas. A esos es lo que Cristo vino a buscar y a salvar. Culturalmente, insisto con este tema, los publicanos y los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor. Donde habían traicionado su patria y a su vez se enriquecían cobrando impuestos de más a sus compatriotas. Nadie los quería, todos los odiaban. Ser recaudador de impuestos era considerado algo tan pecaminoso como la prostitución. Ser recaudador de impuestos para el judío era lo mismo que ser un gentil, no pertenecer al pueblo de Dios. En resumen, decir recaudador de impuestos es lo mismo que decir un gran pecador. Y eso, y vuelvo con esta idea, sumado que para personas como él, para quienes aman las riquezas y ponen su confianza en ellas, era muy difícil, según Jesús, que se salven. Así como un camello pasara por el ojo de una aguja. Ahora, en rigor, para cualquier humano es imposible que pueda salvarse por sus propios medios. Nadie puede salvarse porque nadie puede buscar a Dios. ¿Y quién podrá ahora ser salvo entonces? Te preguntarás. Bueno, por eso Cristo dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo, pero Dios sí puede salvarlo. Y así fue con Zaqueo. Escúchame, mira. En él sí vemos que un camello puede pasar por el ojo de una aguja. ¿Me escuchó? En él
sí vemos que es posible que un camello pase por el ojo de una aguja. Un verdadero milagro que un pecador como él se arrepienta. Esta es la prueba de que nada es imposible para Dios y que Dios puede salvar a cualquiera. Zaqueo representa a todos los más viles pecadores como tú y como yo. Representa a las causas perdidas, a los que todos dirían no puede ser salvo. Él no podría cambiar, así como tú y así como yo. Hermanos, yo te quiero animar, alentar a pensar en esta idea. Que cuando tú rendiste tu vida a los pies de Cristo, cuando tú confesaste tus pecados, al recibir su perdón, demostraste que los camellos sí pueden pasar por el ojo de una aguja. Porque fue Dios quien lo hizo. Porque si Dios nos alcanzó a nosotros, entonces puede alcanzar a cualquiera. Quien no lo piense así, quien piense que es demasiado bueno para incluirse dentro de esa declaración que estoy diciendo, hermano, o más bien me atrevería a decirte, amigo, no has entendido el Evangelio. Si Dios nos alcanzó a nosotros, entonces puede alcanzar a cualquiera. Jesús no vino a buscar y a salvar a los justos o a los autosuficientes, sino para pecadores reales y conscientes de su necesidad. No vino a los que se creen buenos o piensan que tienen el cielo ganado porque una que otra vez hacen una buena acción. Vino a los que están perdidos, para los que se ven como pecadores. No vino a los que se ven como sanos, sino a los que se ven a sí mismos como enfermos, los que no tenemos esperanza y la encontramos solo en Él. La palabra perdido es muy profunda, implica una condición espiritual de ruina por sus actos, por hábitos o por el rechazo voluntario a Dios. Y solo una intervención divina puede rescatarnos de ese estado. Una persona que vive ocupada en el trabajo, en sus estudios o placeres, sin interesarse en Dios ni en las cosas eternas, estás perdido. Persona que cree que no necesita a Cristo y vive su vida sin dirección o sin propósito eterno, estás perdido. Quien quiera que seas. No importa si tú me dices que eres creyente. Si tú no te interesas en Dios y si no quieres seguir su dirección, aquel que vive preso del alcohol, jugador o adicto a la pornografía, es violento, que reconoce esa condición y que realmente reconoces que no puedes salir de eso, entonces puedo decirte que a esos es los que el Señor vino a buscar. A esos vino a buscar y a salvar, a los que reconocen su condición y solo ven en Él, en Cristo, la única alternativa para salir de esa situación. Jesús, el buscador divino, el buen pastor en su misión activa, eficaz de buscar y rescatar a los suyos. Quiero que te quedes con estos versos que voy a leer. No voy a terminar todavía, me faltan un poquito, pero piensa. Él dijo de sí mismo esto: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y yo conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No puedo no dejar de decir lo que ocurrió con Zaqueo luego de encontrarse con este Salvador. Su vida cambió. Pasó de ser un amante de las ganancias deshonestas a ser uno de los personajes más generosos que encontramos en las Escrituras. Le está poniendo color, pastor. Mire que no. Dijo, Señor, de entrada le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Pero eso no es todo, Señor. Esta es la parte que más me gusta. Si alguien tiene algo contra mí, entonces yo voy y le devuelvo 4 veces mi deuda para con él. Esto no lo dice nadie, es algo que creo yo, pero yo creo que ese hombre quedó pobre al día siguiente. Todos tenían que ver con él. A todos había estafado. Y tenía la mitad de sus bienes para restituir. Y no importa si quedó o no pobre, el tema es que él estuvo dispuesto a hacer esas cosas, y eso es solo posible porque la salvación había llegado a su casa. Entonces la salvación sí trae cambios de vida. Un cambio radical sucedió en ese pequeño publicano. La evidencia de su transformación fue su confesión y su nueva actitud hacia su empleo, hacia el dinero y hacia los necesitados. El cambio de corazón produjo un cambio de actuación. Podemos observar que la nueva relación con Cristo produjo un gran cambio en su estilo de vida. Cuando entra Jesús en la vida y establece control sobre ella, entonces las características y los hábitos de la vida antigua son reemplazados por el fruto del Espíritu. Nunca olvides eso. Y nunca nos engañemos con lo contrario. Nunca querramos justificar nuestra falta de frutos. Hermanos, Cristo en la casa trae evidencias de que está en la casa. En esta época de gracia en la que estamos, sigue en pie el mismo propósito de Cristo. Él sigue sosteniendo: he venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. El Señor todavía está buscando como un pastor a sus ovejas perdidas. Pero vendrá un día en que ese pastor se convierta en juez. Y hay de aquellos que tengan que enfrentarlo. Es mejor aceptarlo hoy como nuestro buen pastor que rechazarlo y verlo un día como juez. Hermanos, eso es para ustedes, esta iglesia. Se lo comentaba el otro día a Diego cuando no íbamos al trabajo. La curiosidad llevó a Zaqueo a que se subiera a un árbol y a mirar a Jesús.
¿cierto? Dice el texto que él quería saber quién era este Jesús. Y fue la curiosidad la que Dios usó como instrumento para darle salvación. Él estaba como un espectador, pero Dios usó eso para llamarlo y hacerlo su hijo. ¿Qué te quiero decir, hermano, de esta iglesia? No desprecies ninguna oportunidad que tengas para acercar a alguien a Cristo o para invitarlo a hablar de Cristo. Hable, no desprecie oportunidad. Invitémoslos, aunque acepten solo por curiosidad. Tú no sabes si esa es la curiosidad que Dios va a usar para decirle, baja, ven que me voy a quedar contigo. No sabemos si Dios va a usar eso como la manera de buscar y salvar a uno de los suyos. Por otra parte, hermanos, debemos darle siempre gracias de que hayamos sido alcanzados y que Él nos buscó cuando estábamos perdidos. Además, podemos estar seguros de que Él nos guardará para siempre. Quiero terminar este sermón rindiendo un pequeño homenaje a quien sea un hermoso ministro del Señor que partió esta semana, Woody Beauchamp. Y voy a citar solamente unas frases y con esto termino, que creo que tienen mucho sentido a lo que estamos viendo. Hermanos, que nunca deje de asombrarnos el hecho de que Dios salvó a un miserable pecador como nosotros. Repito, hermanos, que nunca deje de asombrarnos el hecho de que Dios salvó a un miserable pecador como nosotros. Que nunca deje de asombrarnos el hecho de que nos ha dejado ver la luz del día un día más. Que nunca deje de asombrarnos el hecho de que es paciente con nosotros. Que nunca deje de asombrarnos el hecho de que Él soporta mis fallas con gran misericordia. Y que nunca deje de sorprendernos de que en nosotros no haya nada bueno, nada que pueda satisfacerlo, y aún así ha tenido compasión de nosotros. Que nunca dejemos de sentir dolor por el pecado que hemos cometido. Que nunca jamás se vuelva complaciente y aceptemos el pecado. Que nunca dejemos de reconocer la increíble distancia que existe entre nosotros y el buen Salvador Jesús, porque es la única manera apreciando esa distancia, es que podemos ver el gran viaje que hizo para hacernos sus hijos. Y por último, esto ya es mío, que jamás olvidemos lo perdidos que estábamos cuando Él nos buscó y nos salvó. Oremos.